¿Listos? Vamos por favor a entonces 1 Timoteo capítulo 2 y vamos a comenzar en el versículo 9 donde nos quedamos la semana pasada. Y 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice: asimismo que las mujeres. Ahora, así, cuando ves así mismo en la Biblia, es de la misma manera que lo que ya leíste arriba, también las mujeres, ¿no? Y hubo una instrucción en 1 Timoteo capítulo 2 para los hombres en específico, que oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Y por qué da esta instrucción específicamente a los hombres? Acuérdate, estamos hablando en el contexto de la iglesia local, de la reunión general, algunos le llaman el servicio o la reunión general de domingo y de miércoles. No estamos hablando de un ambiente de grupos en casa o discipulados o estamos hablando de la reunión general. Acuérdate, Timoteo está en Éfeso, él es un pastor joven, y Pablo le está dando toda la instrucción de cómo tiene que ser la reunión. Entonces ese es el contexto para que lo tengas en mente. También es importante saber, qué es lo que estaba pasando en Éfeso en ese momento para poder entender lo que está diciendo aquí Timoteo. Y una de las cosas que está pasando en Éfeso es que la iglesia había dejado de orar en la reunión general y la iglesia había dejado de orar por los perdidos. Entonces por eso Pablo les ruega y le ruega a Timoteo: ¿sabes qué? Que los hombres oren. Ahora, ¿por qué el ruego es para los hombres? Porque normalmente los hombres no oran tanto como las mujeres en la iglesia. Entonces de pronto Dios lo que hace es, lo que te cuesta trabajo te lo encomienda y te lo pide. Y entonces lo que necesitas es la gracia de Dios en tu vida. Y no sé tú, pero hubo un punto en mi vida, y la verdad es que lo sigo sintiendo, pero hubo un punto en específico en mi vida que tuve que decir: es que no oro suficiente, es que me falta más tiempo para orar, es que necesito orar más. Y como que Dios siempre ha puesto eso en mi corazón. ¿Para qué? Para que aquello que me cueste trabajo dependa de Él y entonces pueda orar más. Y al simplemente tener eso en mi corazón, ese pensamiento, necesito orar más, y pedirle a Dios: Dios, ayúdame a cumplir tu mandato. Tú quieres que los hombres oren en todo lugar y en medio de la congregación, entonces ayúdame a cumplir este mandato. Y entonces dice: así mismo las mujeres. Entonces las mujeres, por supuesto, también tienen que estar orando en el contexto de la congregación, por todos, ¿no? Por todos los hombres y las mujeres y las familias. Y una de las cosas que a mí más me gusta es de pronto aquí en Semilla ver que hombres y mujeres están orando por otros hombres y otras mujeres, y eso a mí me anima muchísimo. Y una de las cosas que queremos que sepas es que todo el tiempo estamos orando por ti. Si tú eres nuevo en Semilla, tienes que saber que antes de las reuniones, ahora, inclusive siendo en línea, hay un grupo, hay personas que están orando por ti. Entonces, siéntete cubierta o cubierto y protegido por la oración de tus hermanos aquí en Semilla. Entonces dice así mismo, y vamos a entrar a instrucciones específicas para las mujeres. Y es un texto que se ha sacado muchas veces de contexto, que se ha usado mal en las iglesias. De pronto son textos que no se usan, o se usan mal o no se usan. Y lo que queremos hacer entonces es desmenuzar muy bien este texto, ir con mucha calma y con mucha ternura de parte de Dios en esto. Pero si tú eres mujer, es muy, muy importante que pongas muchísima atención. Y si tú eres hombre, tú necesitas saber esto. Y entonces dice así mismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces fíjate, ya vamos con la mujer. Al hombre le cuesta trabajo orar, y de pronto Dios dice: bueno, vamos a de pronto lo que le toma tiempo o trabajo a una mujer, y está hablando, por supuesto, de sus vestidos, de cómo se arregla, y de hecho habla de sus peinados, ¿no? Y entonces es muy importante el contexto, porque tienes que saber que en Éfeso estaba lleno de templos paganos, por supuesto, y estos templos tenían sacerdotisas.
No solamente tenía sacerdotes, sino tenía sacerdotisas. Ellas eran ministras, vamos a decir, de culto, entre comillas, pero ellas eran prostitutas. Y entonces la cultura de Éfeso y alrededor de los templos era una cultura de seductora, de sensualidad. Y uno de los dioses para Éfeso, que igual uno de los dioses hoy para nuestra cultura, es el sexo. Era su dios. Entonces tienes que saber, este es el contexto de lo que está pasando en la iglesia. Y entonces es importante para entender por qué está diciendo esto a las iglesias que están en Éfeso. Pero te vas a dar cuenta que de pronto no es diferente en la cultura, en el contexto y en la época que vivimos. Y sí tenemos que poner mucho cuidado y mucha atención en esto. Pero déjame desmenuzar cada una de estas palabras porque es importante entender que es atavíen, entender que es decoro, entender que es pudor y entender que es modestia. Porque de pronto para alguien puede significar una cosa y para otra persona otra cosa. Y entonces dice así mismo que las mujeres se atavíen. Esta palabra ataviar es que se adornen. Entonces fíjate, sí, o sea, no está diciendo que las mujeres se vistan como quieran y que vengan bien charrapastuosas a la iglesia. O sea, el hombre, o sea, los hombres lo único que necesitamos son unos jeans, unos tenis, hay unos calcetines y si tienen hoyo no importa. Y o sea, simplemente una playera y ya, tú te vistes, no tomas tiempo para escoger tu ropa, no estás viendo si combina o no combina. Y es más, ahorita estábamos platicando y si puedes chanclas, pues mejor. O sea, el hombre simplemente no nos tomamos tiempo en eso. Por eso no está diciendo esto específicamente a los hombres, pero también de pronto hay hombres que toman mucho tiempo en escoger su ropa y de pronto hay hombres que se visten y piensan que su identidad depende a las marcas que traen. Entonces, como hombre también tienes que poner mucha atención en esto. Pero entonces que las mujeres se adornen. Ahora, que las mujeres se adornen y va a decir cómo sí y cómo no. O sea, la Biblia te dice cómo te vas a ver bien. ¿Cómo te vas a ver bien en el contexto de la iglesia? ¿Cómo te tienes que adornar? Entonces, que se adornen de ropa decorosa. Esta palabra decoro es ropa apropiada o adecuada. Entonces dices, pues sí, o sea, lógico. Voy a llevar ropa en el contexto de la iglesia, ropa apropiada y adecuada para lo que voy a hacer. Entonces, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa y dices, Talí, ¿y cómo es apropiado? Bueno, la misma palabra te va a decir cómo es apropiado que te adornes y que te vistas. Es apropiado con pudor. Ahora esta palabra pudor también puede traducirse como autoconsciente. Eso es pudor. Es tú ser consciente de cómo te vistes. Es decir, pon atención en cómo te vistes, fíjate, o sea, fíjate. Y decorosa es apropiada y adecuada, entonces fíjate que vayas a la reunión de manera apropiada. ¿Cómo lo puedes hacer? Y me encanta porque pudor es autoconsciente, nadie te puede decir cómo vestirte, sino tú tienes que pararte y en un espejo. Y en esos tiempos no tenían los espejos que hoy tenemos. En ese tiempo los espejos eran de cobre, pulido, y no se veía tan claro, pero aquí, hoy en día es más fácil y te puedes parar y decir, ok, así me estoy vistiendo apropiada y me estoy adornando como Dios me está pidiendo para la reunión y ir a adorar a Dios y estar con mis hermanos. Una de las cosas que nosotros pedimos es que venga quien sea a la iglesia y como sea. De hecho, en la página de internet aclaramos, puedes venir vestido como quieras. O sea, alguien que es muy formal puede venir de manera muy formal, alguien que es muy formal puede, no importa cómo vengas. Pero sí, fíjate, o sea, cuando vengas, nadie te podemos decir cómo vengas, pero sí queremos que seas autoconsciente, pudor, que te fijes que te estás vistiendo de manera adecuada. Ahora, esta palabra modestia, entonces las mujeres se adornen con ropa decorosa, con pudor y modestia, es
Un sinónimo de modestia aquí es sabiduría, con sabiduría, o sea, sé sabia. Entonces, fíjate, sí importa en el contexto en el que ellos estaban. Ahora nos va a dar más detalles y te va a encantar eso, porque entonces, ok, quiero más detalles, ahí te van más detalles, yo sé que quieres más detalles. Y entonces la Biblia dice, no con peinado ostentoso. Ahora, lo tienes que unir con lo que sigue, porque ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ni oro ni perlas van con el peinado ostentoso, porque en este tiempo, no te está diciendo, no puedes traer una cadenita de oro con una crucecita o una pulserita, no está diciendo eso de las mujeres, sí puedes traer eso, pero en ese tiempo los peinados, o sea, las mujeres se hacían unos peinados ostentosos. Esta palabra ostentosos es que llaman la atención, o sea, se estaban vistiendo y se estaban peinando para llamar la atención de los demás, jalar miradas hacia ellas, y oro y estos adornos de oro y de plata se los ponían en el pelo. Entonces imagínate qué ostentoso era el rollo. La palabra aquí oro es no nada más adornos de oro que se ponían en el pelo, sino polvo de oro. Entonces ya te puedes estar imaginando en ese contexto de Éfeso, donde toda la cultura está muy, muy sensual y muy seductora, y las sacerdotisas se peinaban y se arreglaban y se vestían, y todo tenía que ver con el físico. Cero modestia, cero pudor, cero sabiduría en eso, y se querían adornar para llamar la atención. ¿Para qué? Para atraer clientes, para poder ministrar a los que iban al templo pagano. O sea, entonces ya estás como entendiendo el contexto de lo que está diciendo aquí la palabra. Ni con peinados. Una de las cosas que siempre pedimos aquí en Semilla es que nadie en la reunión general llame la atención, sino que toda la atención pueda estar enfocada a Dios. Que toda nuestra atención pueda. Entonces fíjate, cuando vengas y abramos Semilla, nadie te puede decir cómo venir, es muy importante. Nadie te puede llamar la atención, puedes venir como quieras, y ahorita voy a explicar un poco más de eso, pero lo que sí te pedimos es que tú te pares delante de un espejo y veas, ok, es sabio acudir así a la reunión, estaré llamando yo la atención a mí, a ser autoconsciente de cómo estás acudiendo a la reunión, fijarte bien y ser sabia. Entonces, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y no es necesario. ¿Por qué? Porque tu valor no está en lo que vistes. Tu valor, ya vimos en la primera parte de 1 Timoteo capítulo 2, es que Jesús dio su vida por ti. Tu valor es eso, no es lo que te pones, sino es de quién eres. Y ese es tu valor. Y es una tremenda libertad en eso. Puedes venir y no tiene nada que ver la marca. Yo digo, si puedes ponerte una playera que no tiene marca y es la misma calidad de una de marca, yo te diría lo más sabio y lo más prudente es comprarte algo que no tiene marca. Entonces, no vestidos costosos, algo muy sencillo, muy casual. No, vestidos costosos tienen que ver con ropa fina, que te la estás poniendo para llamar la atención, de alto valor, que no tienes necesidad. Yo diría no solamente eso, sino todos los accesorios que puedes traer. Una bolsa cara, yo digo, bueno, una bolsa cara no tienes necesidad, carga lo mismo que una bolsa no tan cara y no estás llamando la atención. Hay muchísima sabiduría en estas cosas. Y ya podríamos hablar de zapatos y de bolsas y de carteras y de celulares. Y no nada más para las mujeres, sino para los hombres. Como hombre, tu valor no es en el coche que traes, tu valor es que Jesús dio su vida por ti. Si eres de Jesús, entonces no necesitas esos adornos con los que el mundo se adorna. No lo necesitas. Fíjate, hasta Jesús nos hace libres de eso. Me encanta.
Y dices, Talí, bueno, o sea, está muy padre eso de Jesús, pero ya, o sea, que Jesús se meta en mi forma de vestir. Digo, o sea, tienes que saber, él fue a la cruz del Calvario por ti y estuvo clavado en la cruz completamente desnudo para salvarte. Y vemos en Jesús un hombre humilde y vemos en Jesús un hombre sabio y vemos en Jesús un hombre prudente y vemos en Jesús un hombre con pudor y con modestia. Entonces dices, Talí, ok, y si no me puedo adornar con todo eso, ¿ahora con qué me voy a adornar? O sea, ¿cómo me voy a ver atractiva si no, si tengo que dejar eso? Bueno, una de las cosas que van a pasar en tu vida es que vas a ahorrar dinero, no vas a necesitar estar todo el tiempo pensando en la moda. Y tu adorno ahora, mira, versículo 10, sino con buenas obras. Ese es tu adorno. Eso es lo más hermoso que puedes tener. Es vivir tu vida en esas buenas obras que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Buenas obras para con tu esposo, para con tus hijos, para con la iglesia, para con tu familia, para con tu prójimo. Y fíjate, o sea, la belleza física y lo físico pasa. Y cuando llegas a Jesús, tus prioridades deben de cambiar por completo. Y, y ya si tienes de 40 para arriba te das cuenta, o sea, la belleza física como mujer, pues pasa el tiempo y físicamente te vas haciendo menos hermosa, pero internamente si estás caminando con Jesús te puedes hacer más hermosa, porque te estás adornando ahora con esas buenas obras. Por ejemplo, para mí la jovencita más hermosa del universo entero es mi hija Alexia. Así es. No te estoy hablando físicamente. O sea, yo y ella hemos platicado de eso. Eso va a pasar. O sea, eso va a pasar. Hasta sus chinos hermosos, eso así, hasta el pelo cambia. Pero para mí ella es hermosa, no por su físico, no por cómo se ve, sino por su vida. Porque ella ha decidido seguir a Jesús con todo su corazón. Y lo que le adorna a ella y lo que le hace muy hermosa es cómo vive su vida. Una de las cosas que algún día leí y me hizo mucho sentido es cómo una mujer se debe vestir. Y leí esta frase: una mujer se debe vestir todos los días pensando que ese día va a tener su encuentro con Jesús. Como si vas a estar ese día, tienes una cita con Jesús delante de Él, ya al final de tu vida, como si ese día estuvieras, ¿cómo te vestirías? Y entonces cuando salgas, y eso es esta palabra pudor, es sé autoconsciente. Y al único que tienes que agradar es a Jesucristo, al único. Por eso nadie te puede decir cómo vestir. Ahora, si tú eres casado y casada, si te acuerdas, traía el pelo largo la semana pasada. Una de las cosas que dije es, me voy a dejar el pelo largo hasta que nos podamos reunir como iglesia. Y Sandy nada más se me quedaba viendo así. O sea, y eso hice, me empecé a dejar el pelo largo, el pelo largo, el pelo largo, el pelo largo. Y de pronto, pues ya tengo unas entradas acá y me empezó a crecer mucho de acá y se me veía mucho cabello acá y poco acá. Y le digo, mi amor, ¿te gusta cómo me veo? Y pero al principio no me decía nada, o sea, mucho tacto. Y la semana pasada ya de plano me dijo, te voy a sacar cita con el peluquero. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido en el matrimonio es, ¿cómo te gusto, mi amor? O sea, ¿cómo te gusto?
Y entonces ya no lo haces por ti, por llamar la atención, sino lo haces por amor. Entonces amor a Dios y amor a tu prójimo. Y amor a tu prójimo también como mujer es en el contexto de tu vida y de la congregación, no me voy a poner nada que atraiga las miradas de mis hermanos en Cristo y voy a ser decorosa y pudorosa y modesta y prudente y les voy a amar. No quiero ser un tropiezo en sus vidas. Pero créeme, eso es lo que menos me preocupa a mí. Y alguna vez fui a una iglesia, he ido varias veces a una iglesia en Miami, en una ciudad que se llama Fort Lauderdale, y he ido en los veranos. Y Miami, pues tú sabes, es playa, es mucha juventud, todas son güeras, todas son ojos azules, todas tienen un cuerpazo, como la cultura es como de Éfeso, o sea, todas van al gimnasio y hacen CrossFit y comen bien, y, o sea, esa es como la cultura de Fort Lauderdale, de Miami. Y entonces fui una tarde a la iglesia y quise ir a ver cómo era el grupo de jóvenes. Entonces fui a la reunión principal, fui cómo era el grupo de jóvenes, y cuando estoy parado así, pues yo ya no era joven, pero conocí al pastor de jóvenes de ahí, le dije que quería ver cómo era el grupo de jóvenes, y de pronto veo chavas con unos shorts que digo, esos no son shorts, o sea, unos shorts así, y de arriba, literal, entrando a la iglesia en bikini. O sea, ¿qué es lo que, o sea, su plan era, vamos a la playa y de ahí en la tarde, saliendo de la playa, nos subimos al coche y así en chanclas y ya todavía con la arena, vamos al grupo de jóvenes. Y yo nada más así como diciendo, ¿qué onda? O sea, alguien les va a decir algo a estas muchachas. Así, pero me di cuenta que era parte de la cultura y una de las cosas que aprendí en esa reunión es que el cambiar tu manera de vestir no es porque alguien te lo diga, sino es porque has entendido la gracia y el evangelio y has leído tu Biblia. O sea, entendí eso. Entonces, ha venido gente aquí en Semilla, que hay gente que piensa que no viene apropiadamente vestida, o sea, le decimos algo, no digan nada. Lo que estamos esperando en esa gente es que puedan entender el evangelio y que la gracia de Dios y textos como este, al leerlos, abran sus ojos y digan, o sea, Dios me lo está diciendo. Porque la iglesia no tiene que imponer estas reglas, o sea, sino simplemente enseñar lo que dice la palabra de Dios y de pronto tú entender y decir, hoy, sí, creo que tengo que cambiar ciertas cosas en mi manera de vestir. Pero fíjate, entonces, ¿cómo una mujer se ve hermosa? Siguiendo a Jesús. Y es un consejo para los hombres. Te dije que tenía algo también para los hombres. Si tú eres hombre y soltero, no veas cómo se viste, no veas cómo se peina, ve su vida. Ve si está siguiendo a Jesús. Ve las obras que está haciendo. Ve si está buscando el rostro de Dios para voltearse este mundo y ser las manos de Dios. Ve si está buscando los ojos de Dios para voltear este mundo y ver al mundo como Dios lo ve. Ves si está buscando por dónde está caminando Jesús para caminar con Jesús en este mundo. Y eso es lo más hermoso. Una de las cosas, ahorita que estaba hablando acerca de Alexia, mi hija, y está aquí Sandy y Jan. Y Jan, cuando estaba hablando de la más hermosa, está apuntando a su mamá, Jan. Está diciendo mi mamá. Se aman estos dos. Y digo, una de las cosas más hermosas que yo veo en mi esposa es eso. Es que ha decidido servir a Jesús y que Jesús la está usando. No hay nada más atractivo que eso en una mujer. Entonces, así mismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino cómo se van a adornar con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, eso se te ve muy bien. O sea, eso te queda, está súper a la moda. Eso es mujeres que profesan piedad y que están buscando santidad y que están buscando servir a Dios en su matrimonio, en su soltería, en su iglesia, con sus hijos, en su familia. Eso no pasa de moda, eso se te ve muy bien. Y entonces vamos al siguiente versículo
Y fíjate, ya pasamos eso que de pronto se puede ver complicado, pero ahora vamos al siguiente versículo y se pone más complicado todavía. Versículo 11. Y tú puedes estar, Talí, bueno, yo no, o sea, yo soy mujer y como que yo no creo que así debe de ser y no, y tú, o sea, puedes, y versículo 11 entonces, fíjate, la mujer aprende en silencio. La mujer aprende en silencio, en toda sujeción. Ahora, ¿a quién se tiene que sujetar primero la mujer? A la palabra de Dios. Tú tienes que decidir obedecer lo que dice este libro y te tienes que sujetar a la palabra de Dios, y la mujer tiene que aprender en silencio. Ahora, es muy importante, ¿qué significa? Acuérdate, es en el contexto de la iglesia. Y, ok, cuando el pastor está predicando y está enseñando, la mujer tiene que estar sentada y en silencio. Ahora, no quiere decir que en el contexto de la iglesia las mujeres nadie puede hablar, o sea que cuando cruces la puerta de la iglesia te vamos a poner en mute y no puedes decir absolutamente nada. No, no es lo que está diciendo ahí la Biblia. Tienes que tener mucho cuidado. Esta palabra silencio, el sinónimo es apacible. De hecho, 1 Pedro 3:3 dice que el adorno de la mujer no tiene que ser el externo, con peinados ostentosos lo mismo, ni adornos externos, ni lujos, sino el interno, el de un corazón afable. Esta palabra afable es manso, tiene que ver con humildad, y apacible, que esta palabra apacible es ternura. Entonces, esta palabra silencio es sinónimo de apacible, que tiene que ver con, en el contexto de la iglesia, la mujer tiene que tener ausencia de disturbio. O sea, no tiene, por un lado, en el contexto de la iglesia, no tiene que distraer, no tiene que llamar la atención y no tiene que traer disturbio a la reunión. Y mira, también otro sinónimo de esta palabra en silencio es quédate tranquila en tu silla mientras está enseñando la palabra. Ahora, esto yo hoy lo aplicaría también en redes sociales. O sea, cuando estás recibiendo la enseñanza, no tienes que estar amén, gloria a Dios, y poniendo tus mejores comentarios tuyos sobre la predicación, sino aprende, quédate en tu silla, aprende en silencio. Mira, aquí en Veracruz no sucede, pero cuando yo estaba en Semilla Cuerna, había mujeres, hazte cuenta que estoy diciendo, o sea, este cuadro, pero una de las cosas que pasaban es que una de ellas, en una de las reuniones, sentándose hasta adelante, cuando mi pastor estaba enseñando, literalmente levantó la mano y sin que se le diera la palabra, que no se le iba a dar la palabra porque estamos haciendo lo que dice la Biblia, preguntó algo y comentó algo. ¿Y qué es lo que y digo, o sea, yo digo, también lo podría hacer un hombre, pero, o sea, si lo pone Dios para las mujeres es porque a veces las mujeres son un poco imprudentes en cuanto a eso. Y entonces al final de la reunión tuve que ir con ella, con un servidor más, y decirle, oye, te pedimos que mientras esté en la enseñanza, así como hazte cuenta este pasaje, te pedimos que estés sentada en silencio y recibiendo la palabra y te sujetes a la palabra. Ahora, esto no quiere decir que la mujer no pueda tener un buen comentario, que la mujer no pueda tener una... O sea, no queremos... La mujer, ahora fíjate, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar. Esto es una bomba. Por eso en Semilla Veracruz no hay una pastora. Y de una vez, o sea, para que no haya dudas, Sandy, mi esposa, no es la pastora de la iglesia. Sandy, mi esposa, es la esposa del pastor. Así como la esposa de un doctor no es la doctora. ¿Te imaginas? Sería, o sea, doctora, no soy doctora, soy esposa del doctor. Ok, mi esposa no es la pastora, es la esposa de Talí, que es el pastor. Es más, ni siquiera a mí me gusta que me digas pastor. Yo, o sea, pastor es lo que hago, estoy pastoreando y mi nombre es Talí, me puedes decir Talí, no pasa nada, no pasa absolutamente nada y yo estoy sujeto. El hombre pastor está sujeto al príncipe de los pastores. Entonces, fíjate cómo este tema de la sujeción es una actitud, no es quién es mejor o quién es peor, es un tema de actitud, es un tema del corazón.
Y entonces dice, no permito a la mujer enseñar. En el contexto de la iglesia, quiero que la mujer esté en silencio. En el contexto de la reunión general, ahora, por supuesto, la mujer en la iglesia puede opinar, puede hablar, puede orar. Corintios dice que puede profetizar. Y la mujer en la iglesia puede amar, puede hacer absolutamente todo. Puede enseñar. Ya vamos a llegar a Tito. Puede enseñar a otras mujeres. ¿A qué? A cómo ser una mujer en Cristo. A cómo educar a sus hijos, a cómo amar a su esposo, a una mujer a otra mujer, a cómo ser soltera, una mujer a otra mujer cómo orar, una mujer a otra mujer le puede enseñar a otra mujer y por eso tenemos discipulados especiales para mujeres. Una mujer puede enseñar en el Club Semilla, en el Ministerio de Niños, una mujer puede ser líder de un ministerio en la iglesia. Lo único, fíjate, no dice que la mujer no puede hacer nada. Es más, ¿qué haríamos sin las mujeres en Semilla? ¿Sí o no? Y ahorita Dios te va a dar la razón por qué Él decidió así. Podría no decirla, pero sí la dice. Podría no decirla, pero sí la dice. Entonces, lo único que no se permite a la mujer es, en el contexto de la iglesia, enseñar la palabra de Dios, interpretar lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. En la congregación los domingos hay hombres, hay mujeres, y la mujer entonces no podría enseñar en la congregación los domingos y los miércoles porque no puede ejercer dominio sobre el hombre, sino tiene que estar en silencio. Otra vez, en silencio es esta palabra apacible, es ausencia de disturbio, no llamar la atención. Y la verdad es que en los 5 años que llevamos aquí en Semilla, pocas veces ha sucedido, pero la mayoría de las veces que tenemos que pedirle a alguien que no llame la atención en la reunión, la mayoría de las veces son mujeres. Y entonces yo digo, ahí está, Dios lo puso por algo en su palabra. Ahora, dices, ok. Fíjate, no tiene que ver con quién es más importante o menos importante, porque en Romanos ya lo estudiamos juntos. Para Dios, no hay diferencia entre un hombre y mujer. Y no sabríamos qué hacer sin ustedes en Semilla. Pero una de las cosas que hemos decidido en Semilla es someternos todos a la palabra de Dios. Y amamos la palabra de Dios. Una de las cosas que yo amo de Semilla es que aún, mujeres que aman a Dios pueden ir con mis hijos y darles un consejo bíblico. Y amo eso de Semilla. Pero acuérdate, estamos hablando de la forma de cómo hacer iglesia los domingos y los miércoles en el contexto de la congregación. Y la forma, Dios es un Dios de orden. Y la forma tiene un fondo, tiene un porqué, y en el versículo 12 nos explica el porqué, mira. Porque, versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Ahora, tú como mujer te puedes pelear, no, es que la mujer sí debería de ser pastora y sí puede enseñar, ok. Ahora, en Génesis 1 explica que Dios decidió que el primer hombre, antropos, fuera un varón. Y tú como mujer puedes estar. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios lo decidió. Dios quiso. ¿Y por qué entonces Dios quiso que el pastor fuera un hombre? Porque Dios quiso. Es Dios. Él es el creador, Él es el que pone el orden. Al final es su iglesia, es su idea, no es tu idea. Entonces, el primer punto es porque Adán fue formado primero y después Eva. Porque así Dios quiso. Ahora, fueron formados de diferente manera. Adán fue del polvo y Eva fue de la costilla del hombre. Pero los dos fueron idea de Dios. Y los dos fueron plan de Dios. Y la iglesia y sus formas y su orden es plan de Dios y es idea de Dios. No puede ser idea de los hombres. Ahora, número 2, ¿por qué? Versículo 14.
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer. Y lees Génesis 3. Está la mujer. Quien recibe la instrucción de no pueden comer de ese árbol no es la mujer, es el hombre. Es muy importante. El hombre sabía claramente la palabra de Dios y la instrucción de Dios. Y una de las cosas en que falló el hombre es no le pasó el recado a su esposa bien. No le pasó el recado a su esposa bien. Y entonces Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva pecó siendo engañada por Satanás, el príncipe de mentira, con los ojos cerrados. Ella pecó con los ojos cerrados. Pero Adán, ella transgredió. Pero Adán, fíjate, esto es muy importante. Adán pecó con los ojos abiertos. Los dos transgredieron, pero la mujer fue engañada. Y cuando la mujer le dice, ve y le da, no sabemos qué fruto es, la Biblia no dice. Algunos dicen que manzana, otros que pera, otros que mango, otros que guayaba, no importa la fruta, el problema es que había una instrucción dada por la palabra de Dios, dada a Adán. Satanás viene, engaña a la mujer, distorsionando la palabra de Dios. Ella transgrede y peca contra Dios, y Adán peca y transgrede contra Dios, no siendo engañado, sino sabiendo. Eso es tremendo. Entonces, fíjate, lo que Dios está haciendo hoy en la iglesia es revirtiendo lo que sucedió en la caída. Eva siendo la representante de las mujeres y de la humanidad, y Adán siendo el representante y de la humanidad de los hombres. Dios lo que está haciendo en la iglesia es revirtiendo eso con su gracia. Como Adán no le pasó bien el recado a Eva de la palabra de Dios y no le enseñó bien la palabra, lo que Dios en su gracia está haciendo es revirtiendo eso en el hombre, que el hombre pueda recibir la palabra de Dios y que el hombre pueda pasar bien la palabra de Dios y el recado. Eso es pura gracia. Ahora, ¿cómo revierte Dios con su gracia el engaño de Eva? Versículo 15. Entonces, fíjate, y vas a Génesis y dices, ¿quién tuvo más? Los dos pecaron, pero fíjate, si el hombre hubiera pastoreado bien a su esposa, si el hombre hubiera pasado bien el recado, si el hombre hubiera dicho una y otra vez la enseñanza que Dios le dio, posiblemente no hubiera sucedido lo que sucedió. Y la mujer simplemente se deja engañar, se deja encantar y se traga la mentira. Por eso cuidado, Eva. Cuidado, porque Satanás anda sembrando mentiras y que no te deje engañar. Por eso necesitas tú la palabra de Dios y la instrucción bíblica. Estar recordando el Evangelio, estar recordando que Dios te ama, estar recordando sobre el Mesías. Fíjate cómo Dios le da la oportunidad al hombre. Ok, ya viste lo que sucedió, pasa ahora bien la palabra de Dios. Pasa ahora bien la palabra de Dios. Y versículo 15. El versículo 15 es uno de los más difíciles de las cartas pastorales. Y te voy a dejar de tarea porque no nos daría tiempo. Yo creo que para explicarte las 7 diferentes posiciones que hay sobre el versículo 7 necesitaríamos 7 diferentes prédicas. Y no te voy a dar 7 diferentes prédicas, nada más te voy a decir qué es lo que no significa y qué es lo que yo digo que significa. Pero tú puedes ir a Google y googlear y ver las 7 diferentes posiciones, si lo quieres hacer, y si no, quédate con mi posición y órale. Versículo 15. Entonces la mujer fue engañada, incurrió en transgresión, pero, fíjate, entonces el hombre cerrando los ojos, abriendo los ojos, teniendo la instrucción, pecó,
y ahora él es el pastor y el que pasa el mensaje. La mujer fue quien fue engañada, pecó, incurrió en transgresión, pero ahora por la gracia de Dios se salvará engendrando hijos. Ahora, ¿qué no quiere decir este texto? Que tú puedes tener la salvación que solamente puede dar Dios teniendo hijos. Te voy a decir por qué. Porque entonces ningún hombre podríamos ser salvos. O sea, si teniendo hijos puede ser salvo, ningún hombre podríamos ser salvo. Es decir, el ladrón en la cruz, por eso no puedes tomar un versículo y ya nada más decir, de aquí voy a librar todo, sino tienes que tomar un versículo, ver qué dice, no sacarlo de contexto, sino verlo en el contexto de todo lo que dice la Biblia y todo lo que has aprendido. Entonces, una persona no puede ser salva por tener hijos, porque un hombre no podría tener hijos. Una mujer no puede ser salva por tener hijos, porque ¿qué hay de las mujeres que no pueden tener hijos y que Dios ama y Dios ha salvado? ¿O qué hay de las mujeres solteras que se van a quedar solteras toda la vida y que no van a tener hijos, ni modo que no puedan ser salvas, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Entonces, ¿qué quiere decir ese texto? Pero se salvará engendrando hijos. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Adán, con los ojos abiertos, pecó por no pasar bien la predicación a su esposa, y ahora Dios lo está revirtiendo usando a Adanes, pastores, para pasar bien el recado. De la misma manera Dios usó a la mujer. Y en Génesis 3 hay algo que se llama el protoevangelio, el evangelio primitivo. O sea, es un destello de la gracia de Dios y del evangelio, es un destello de Jesucristo justo en la caída, cuando Dios le dice a la mujer, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el cañar. Entonces la mujer, ¿qué es lo que iba a tener? Es la semilla para poder engendrar hijos. Y esos hijos, hijos, y esos hijos, hijos. Y cuando ella está engendrando hijos y contando la historia de redención, fíjate dónde debe de hablar la mujer y dónde debe de enseñar la mujer y dónde tiene que desplegar por completo el evangelio en el núcleo familiar. En casa con tus hijos. Y tú puedes decir, tal y es que no, yo quiero ser pastora, yo quiero este púlpito y yo quiero pararme frente a la cámara y yo quiero enseñar a hombres y a mujeres. A mí ya me dijeron que yo fui llamada a eso. Mira, Dios te está llamando en casa. La familia es el lugar más importante para predicar, evangelizar y enseñar el evangelio de Jesucristo y su gracia. Tienes un trabajo enorme. Y aunque Eva fue engañada a través de tener hijos, fíjate, hijos de uno de sus hijos, y de su simiente viene Noé, y Noé hace el arca, y de ahí viene Isaí, y de ahí David, y de David Salomón, y de Salomón y de ahí viene el Mesías, el Cristo. Es más, si tú vas en los evangelios, en la genealogía de Jesús, y te vas para atrás, llegas a Eva. Y me encanta eso, porque entonces, fíjate lo que dice otra vez, entendiendo esto. Ya te dije qué no dice y ya te estoy diciendo qué es lo que yo creo que dice. Se salvará a sí misma engendrando hijos, Eva como la representante de la humanidad, si permanece en fe. Si tú eres una mujer y tu fe permanece, y ya sabes qué es permanecer, es estar en Jesús, es estar en su palabra, es dar fruto y fruto en abundante, obras, y que te adornes de esas obras y que tus hijos te vean. O sea, mi mamá es una mujer de Dios. Y si permaneces en fe y mira, en el amor. Esta es una mujer de Dios. Ama a su iglesia, ama a su Señor, ama a su esposo, ama a sus hijos, ama a su prójimo, ama a sus enemigos.
Y no nada más fe, amor, sino santificación, una mujer santa. Y esto de santidad incluye pureza, tu manera de vestir, tu manera de hablar, es tu vida. Y eso es lo que te hace como mujer muy hermosa, muy hermosa. Entonces ya sabes qué te queda bien, ya sabes qué es tu moda. Fíjate cómo termina con modestia. Esta palabra modestia es sabiduría, es, es autoanalizarte y decir, ¿sabes qué? Tengo que cambiar esto en mi vida. Entonces, hoy puedes hacer eso. La semana pasada exhorté a los hombres, párate y levanta las manos y ora a Dios. Manos santas, sin ira ni contienda. Y como mujer lo que te exhorto es, todos los días párate frente al espejo y ve tu atavío externo, pero sobre todo tu interno, tu corazón. Que sea un corazón apacible, que sea un corazón afable, manso, humilde, tierno, bondadoso, generoso. Y sí, las amamos en Semilla. Créeme, no podría yo enseñar como enseño y estar aquí cada miércoles y cada domingo si no fuera por mi esposa. No podría, simplemente no, sería demasiado para mí. Y todas las noches le pido que ore por mí. ¿Y qué haríamos sin las mujeres? ¿Qué haríamos sin Anel de Club Semilla? ¿Qué haríamos? Sin Olga, que está con Pedro organizando el ministerio de la oración. Sin las mujeres que sirven en anfitriones, en el registro de Club Semilla. Por estas mujeres tiernas que dedican su domingo y sus miércoles a cuidar a tus hijos mientras tú puedes estar sentado escuchando la predicación. ¿Qué haríamos? Y acuérdate, siempre con Jesús estuvieron este grupo de mujeres amándole y siguiéndole. Y mientras todos sus discípulos se dispersaron como ovejas, este grupo de mujeres estaba al pie de la cruz y entendiendo cosas. Y Marta y María, y una de ellas a los pies de Jesús y entendiendo cosas. Y téngannos paciencia, mujeres, téngannos paciencia. Y nosotros vamos a orar por ustedes para que no sean engañadas, pero oren por nosotros, porque nosotros a veces hasta con los ojos cerrados, sabiendo la palabra, pecamos. Y oren por nosotros, nos necesitamos los unos a los otros. Y te das cuenta, un texto tan complicado que ha creado divisiones y levantamientos y dices, qué hermoso. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y tú y yo hemos decidido someternos a ella. Entonces ya tienes tarea, ya sabes qué hacer. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos instruyes y nos hablas y nos enseñas cómo tenemos que ser, no nada más externo, sino interno, que es lo más importante, porque si cambia el corazón, cambia todo lo demás. Y yo te pido, Señor, que sigas cambiando nuestro corazón, que nos des un corazón humilde, manso, tierno, amoroso, un corazón íntegro. Y Señor, te pedimos que las mentiras de Satanás no nos engañen y que nos podamos someter a tu palabra. Y si tu palabra dice eso, Señor, en eso caminaremos como iglesia. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas muchísimo en tu palabra. Síguelo haciendo, Señor. Que tu palabra siga siendo exaltada y que sin miedo pastores la hablen y pasen bien el recado. Yo te pido, Señor, por mí que me ayudes a pasar bien el recado. Señor, abre nuestros ojos a tu ley. Abre nuestros ojos a tu palabra que es perfecta. Te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias porque tenemos en Jesús un Salvador y un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre, el cual dio su vida por nosotros. Y te lo pedimos, Señor. Sigue consolando nuestras vidas y nuestro corazón y te pedimos que nos regales ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de amor, hombres y mujeres
santidad, caminando con sabiduría en este mundo y en esta vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.